Bienvenidos a su programa Tiempos de Cine. El día de hoy hablaremos sobre el cine alemán, que justamente ha sido el tema de nuestro ciclo de películas durante la semana. Para eso tenemos un primer bloque, la primera parte del programa, que será sobre la historia del cine alemán, incluyendo la corriente cinematográfica del expresionismo alemán. Luego veremos un top 10 de las mejores películas alemanas. Para eso también tendremos una entrevista con Martín Rebasa Ponce de León, que vendrá a hablarnos sobre el rol del director de fotografía en un equipo de producción cinematográfica, con especial énfasis en la fotografía, en el tipo de fotografía que se utiliza en el cine alemán. Luego veremos un cortometraje justamente dirigido por él que se llama Paralela, para cerrar nuestro programa con la cartelera de la semana. Así que les invito a disfrutar de la primera parte sobre la historia del cine alemán. Se podría decir que los alemanes inventaron una técnica para capturar movimiento antes que los hermanos Lumière. Sin embargo, los creadores del asombroso bioscopio, Max y Emil Sklandanouki, reconocieron la superioridad del aparato de los franceses cuando lo vieron en funcionamiento. En la primera década en que el cinematógrafo estuvo en funcionamiento en Alemania, su uso y proyecciones eran asunto exclusivamente de una privilegiada élite económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, el artefacto se popularizó de tal forma que comenzó a verse en clases sociales, medias y bajas, con la proyección de películas en ferias ambulantes. Como en muchos países, el cine recibió la influencia de la literatura y otro tipo de artes, que le permitieron acercarse a producciones más elaboradas. El primero de estos intentos fue El estudiante de Praga, una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe, producida en 1913 bajo la dirección de Paul Wegener y Stellan Ray. Finalizada la Primera Guerra Mundial, nuevos cineastas entraron en escena, con ideas innovadoras y el único objetivo de sorprender al público y ofrecer algo novedoso. Así, directores como Robert Wiene, con su obra maestra El gabinete del Dr. Caligari, alcanzaron la fama gracias al nacimiento de un nuevo movimiento, el expresionismo. Este estilo de hacer cine tiene su correspondencia con la corriente expresionista, llamada así por contraste con la corriente impresionista del siglo XIX en pintura, es decir, con aquel tipo de pintura en la que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. Esta pintura recurría a colores hirientes y ritmos lineales muy fuertes. Es sobre el presupuesto de crítica y oposición al positivismo que se proyectan muchas de las líneas de fuerza de los expresionistas. Para estos, la realidad era algo que había que experimentar desde la más profunda interioridad, y así apelaban a vivencias corporales y emocionales del mundo más que a su captación por el ojo. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa, sino de su naturaleza interna. Además del gabinete del Dr. Caligari, otra de las obras maestras de este movimiento fue una excepcional adaptación del Drácula de Bram Stoker. El filme, dirigido por Friedrich Wilhelm F.W. Murnau, titulado Nosferatu, una sinfonía de horror, relata la historia de un temido vampiro que merodea por una ciudad arrastrando la muerte a su paso. La película se convirtió con el paso del tiempo en un filme de culto, y Max Schreck, el actor que interpretaba a Nosferatu, fue acreditado a varias leyendas de todo tipo. Se decía incluso que el actor era un vampiro real. Otra película que marcó un hito del expresionismo del cine alemán fue Metrópolis. Dirigida por Fritz Lang en 1927, esta producción fue quizá la más importante película futurista del movimiento, contrastando las crisis sociales de la época entre los trabajadores y el duro capitalismo. La película fue restaurada en 1984 por Giorgio Moroder, quien le agregó una nueva banda sonora. Como curiosidad, algunos extractos de la película fueron incluidos por la banda británica Queen para el videoclip de su sencillo Radio Gaga. En ambas guerras mundiales, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, también se aprovechó el cine como instrumento de propaganda. Pronto el Ministerio de Propaganda, encabezado por Joseph Goebbels, tomó control total del cine, resultando en la expulsión total de judíos en la industria y un éxodo masivo de directores y actores. Durante aquellos años, el Ministerio de Propaganda logró que sus directores y actores produjeran éxitos como Request Concert de 1941 y El Gran Amor de 1942. Excediendo el millón de ventas en los cines y combinando elementos de musicales, romances y propaganda patriótica.
Por aquella época aparece también la figura de Leni Riefenstahl. Con la subida al poder del Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, Leni Riefenstahl se vio obligada a aceptar la dirección de 2 documentales sobre el Congreso del partido: El triunfo de la fe, de 1933, y El triunfo de la voluntad, de 1936. Esta última obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro en la Bienal de Venecia y Medalla de Oro también en la Exposición Universal de París en 1937. Su siguiente trabajo fue Olimpia, una epopeya sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Al terminar la guerra, el veto de ciertas temáticas y de los judíos terminó. Surge una nueva etapa del cine alemán. En las 2 décadas siguientes, los filmes sobre la tragedia de la guerra y el día a día en un país destruido fueron el común denominador en los argumentos. La primera película producida después de la guerra se realizó en 1946 y fue llamada Los asesinos están entre nosotros. A comienzos de los años 60, el cine de la República Federal de Alemania se encontraba en una situación lamentable. A pesar de que las condiciones económicas eran favorables, porque esos fueron años del milagro económico alemán, el cine alemán produjo, fuera de unas pocas excepciones, una mayoría de obras convencionales, de reducido interés artístico, que tendrían un enorme éxito de taquilla en los años 50. Sin embargo, tras la continua reiteración de la misma fórmula, los cines comenzaron a vaciarse de manera alarmante. La industria cinematográfica estaba desorientada y no existían jóvenes guionistas y directores porque a las nuevas generaciones no se les había dado nunca una oportunidad, se les había ignorado por completo. La situación de estancamiento que vive en este entonces el cine alemán se debe sobre todo al exilio de profesionales del cine, motivado por la llegada del nazismo. Los directores Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, F.W. Murnau y actrices como Marlene Dietrich marcharon a Hollywood. También a que los años 50 fueron tiempos difíciles, debido a la derrota militar y a la situación económica y moral en la que quedó el país tras la Segunda Guerra Mundial. A la aparición de la televisión con fuerza en esos años, lo que hizo disminuir el número de espectadores en las salas de cine. Y por último, al predominio de películas de evasión, con temas románticos de final feliz, para hacer olvidar los problemas derivados de la guerra. Las películas biográficas sobre personalidades del Imperio Austrohúngaro y los musicales a la alemana, conocidos como Schlagerfilm. La situación va a cambiar en los años 60 con los movimientos estudiantiles y por la evolución y el cambio que se producen en el teatro y la literatura germanos, que muy pronto van a pasar al cine por medio de los directores de cortometrajes. En 1962, los jóvenes cortometrajistas alemanes se dan cita en Oberhausen, ciudad que convoca anualmente un festival de cortos, donde por medio de un manifiesto van a proclamar el fracaso del cine comercial. El manifiesto de Oberhausen declara que el futuro del cine está en manos de los que han demostrado utilizar un nuevo lenguaje cinematográfico, formado en las escuelas y en la experimentación del cortometraje, y expresan su intención de crear un nuevo cine alemán, estando dispuestos a soportar en común los riesgos económicos que eso acarree, declarando que el viejo cine alemán ha muerto, solo creemos en el nuevo. Los firmantes del manifiesto son 26 jóvenes directores, que están familiarizados con la teoría del cine de autor y con la Nouvelle Vague francesa, pero a diferencia de esta corriente, no poseen una postura crítica o teórica ante el cine, sino que les une la necesidad de crear un estado favorable para la producción y distribución de películas. No conocen la tradición cinematográfica de su país y no les interesa el cine de la época, aunque han crecido en contacto con el cine americano, debido a la presencia americana en el suelo alemán. La temática y el estilo van a ser muy variados entre los integrantes del nuevo cine alemán. Tratan los problemas de la juventud, la inadecuación ante el modelo que propone la sociedad que genera problemas de incomunicación y de soledad vistos con pesimismo. Se replantean el pasado de su país y su repercusión en el presente. Examinan la posguerra y la reconstrucción del país desde una óptica individual y desde la experiencia personal, generalmente femenina. A partir de la década de los 80, el cine alemán comenzó a tener éxito comercial nuevamente. Películas como El submarino de 1981 y Una historia que nunca termina de 1984, ambas dirigidas por Wolfgang Petersen, marcaron la transición de la época, siendo la primera la película alemana que hasta nuestros días mantiene el récord de más nominaciones a los premios Oscar.
En años recientes, varias producciones alemanas han logrado éxito no solo en Europa y Estados Unidos, sino también han ganado terreno en los mercados de Latinoamérica y Asia, gracias a convenios de distribución con multinacionales. Entre las películas más destacadas de los últimos años están Corre Lola Corre, de Ron Tykwer, Adiós Lenin, de Wolfgang Becker, La vida de los otros, de Florian Henkel, y El hundimiento de Oliver Hirschbiegel, todas con nominaciones en festivales como Cannes, Berlín y los premios Oscar, Goya y BAFTA. Quizá la película alemana que más éxito ha tenido recientemente es La Ola, una dramática historia de ficción dirigida por Dennis Gansel en 2008, que revive una nueva suerte de fascismo como resultado del proyecto durante las clases de sociología en una escuela pública. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con un top 10 de las mejores películas del cine alemán.